¿sí? El jueves que viene es el segundo parcial. Después voy a escribir respecto a los detalles de cómo lo vamos a organizar, pero básicamente va a ser igual que el primero, ¿sí? Primero nos vamos a conectar, tomo asistencia, es requisito que tengan cámara prendida, micrófono para dar el presente, y después van a tener 2 horas para rendir el examen, más 20 minutos de extras para generar el PDF y cargarlo. Pero mismo procedimiento que el primer parcial. Después dejo todo por escrito, ¿sí? Así que eso va a ser el jueves que viene. Hoy lo que vamos a hacer es terminar de ver la unidad 7, ¿sí? Nos queda un ratito de teoría. Básicamente, la semana pasada lo que hicimos fue definir una serie de conceptos que tienen que ver con la balanza de pagos y el tipo de cambio nominal, ¿sí? Con los regímenes de tipo de cambio fijo, flexible y fluctuación administrada. Y hablamos bastante del tipo de cambio real también, que es un concepto importante. Todos esos conceptos que vimos en la clase pasada los tenemos que tener en cuenta y frescos porque hoy los vamos a introducir al modelo, ¿sí? Así que hoy vamos a terminar de ver la teoría, después vamos a hacer algo de la práctica. No nos va a llevar demasiado tiempo la práctica porque son todos los ejercicios muy similares. Así que voy a hacer los que sean más diferentes entre sí y el resto se los voy a dejar a ustedes para estudiar. Y después vamos a dar espacio para dudas y preguntas para el parcial, ¿sí? Al final. Así que hoy no empezamos la clase dando espacio para consultas, esta vez lo dejamos para el final, ¿sí? Bien, así que si no hay ningún comentario, empezamos, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. A ver, acá tengo el PowerPoint, a ver dónde nos habíamos quedado. El tipo de cambio real. Bien. Bueno, si no me equivoco, si no díganme, la clase pasada llegamos acá, hablamos del tipo de cambio real, vimos que en realidad es el tipo de cambio real la variable que importa al momento de analizar nivel de competitividad internacional, ¿sí? Cuando aumenta el tipo de cambio real, significa que la moneda local se deprecia en términos reales, hay una depreciación real de la moneda, y eso implica que los bienes locales se abaratan respecto a los extranjeros y los bienes extranjeros se encarecen respecto a los locales. Por lo tanto, los bienes locales se vuelven más baratos y aumenta el nivel de competitividad en el comercio internacional. Y vimos que eso puede pasar tanto si aumenta el tipo de cambio nominal, o sea, puede haber una depreciación real si hay una depreciación nominal de la moneda, pero que no siempre el tipo de cambio real puede variar porque varíe el tipo de cambio nominal, sino que también puede ser porque allá se modifiquen el nivel de precios local y extranjero, ¿sí? Inflación interna e inflación externa. También afectan al tipo de cambio real, aunque el tipo de cambio nominal no varíe, ¿sí? Obviamente lo mismo en sentido contrario. Si el tipo de cambio real cae, significa que hay una apreciación real de la moneda doméstica en relación a las divisas, ¿sí? Hay una apreciación en términos reales, y los bienes locales pierden competitividad internacional respecto a los bienes extranjeros, ¿sí? Los bienes locales se encarecen respecto a los extranjeros y los bienes extranjeros se abaratan respecto a los locales. Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta para lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar en el modelo de equilibrio en una economía abierta o en una economía con sector externo, ¿sí? Básicamente, el modelo que vamos a trabajar es el modelo ISLM, ¿sí? El de la unidad 5. Modelo ISLM va a ser un modelo de corto plazo, así que los precios van a estar fijos, ¿sí? Es decir, que es un modelo keynesiano, en el que detrás está el supuesto de que hay un alto nivel de desempleo en el mercado de trabajo, ¿sí? Nos olvidamos ahora del mediano y del largo plazo, volvemos un paso para atrás en ese sentido, y los precios están fijos. Pero la diferencia es que, recuerdan que en el modelo ISLM analizamos el mercado de dinero y el mercado de bienes,
seguimos hablando del mercado de dinero y del mercado de bienes, pero con algunas diferencias, ¿sí? Que tienen que ver con que ahora vamos a tener en cuenta estas transacciones con el resto del mundo, tanto por el canal comercial como por el canal financiero, ¿sí? En primer lugar, una primera diferencia que vamos a mencionar es que en el mercado de activos financieros que hasta ahora estábamos analizando, ¿sí? Que incluía al dinero y a los bonos, todavía va a estar el dinero, ¿sí? Vamos a seguir trabajando con el mercado de dinero, el Banco Central, la tasa de interés, etcétera. Pero cuando hablemos de bonos, va a haber dos tipos de bonos, ¿sí? Hasta ahora, cuando hablábamos de economía cerrada, hablábamos de los bonos en moneda local, los bonos emitidos en moneda local, que son bonos que se adquieren, se compran en moneda local, ¿sí? En Argentina se compran en pesos, y que tienen asociado un rendimiento que representábamos con la tasa de interés, ¿sí? Estos son los bonos con los que estábamos trabajando hasta ahora. A partir de ahora, los agentes económicos no solo van a poder adquirir bonos en moneda local, sino que además ahora tienen la posibilidad de adquirir bonos en moneda extranjera. Es decir, que son bonos emitidos fuera del país, en otras economías, que también rinden un interés, ¿sí? Esa tasa de interés la vamos a llamar tasa de interés internacional. Esta es una tasa de interés asterisco, ¿sí? Es la tasa de interés de los bonos en moneda extranjera. Y la característica que tienen estos bonos es que para adquirirlos, para comprar bonos en moneda extranjera, es necesario tener moneda extranjera, tener divisas, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de trabajar en el modelo, ¿sí? Para adquirir bonos extranjeros, el público tiene primero que demandar divisas, comprar divisas, y entonces recién puede comprar los bonos en moneda extranjera, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que ya el mercado de divisas entra en juego, ¿sí? La oferta y la demanda de divisas ya puede empezar a variar si aumenta o disminuye la demanda de bonos extranjeros, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el mercado de bienes, y acá vamos a hacer un poquito de álgebra, prometo no demasiada, ¿sí? No muy en profundidad, pero sí para poder entender los cambios que vamos a introducir en el mercado de bienes, que básicamente se refieren a que ahora la demanda agregada, que hasta el momento solo tenía 3 componentes, ¿sí? Consumo privado, inversión de las empresas y gasto público. Ahora, además de estos 3 componentes, agregamos un cuarto componente, que son las exportaciones netas, ¿sí? Acuérdense que las exportaciones netas es exportaciones menos importaciones, ¿sí? Lo que también llamamos balanza comercial. Así que un nuevo componente en la demanda agregada, y por lo tanto se va a modificar el mercado de bienes y se va a modificar la función IS. Recuerden que la función IS viene del mercado de bienes, así que vamos a ahora analizar un poco cuáles son estos cambios que vamos a introducir. Recuerden que nosotros hasta ahora teníamos una función para el consumo, vimos que el consumo dependía positivamente del ingreso, ¿sí? Explicábamos que mayor ingreso implicaba mayor ingreso disponible para las familias y por lo tanto mayor ahorro privado y mayor consumo, ¿sí? Entonces el consumo es una función que depende positivamente del nivel de ingreso de la economía. Después definimos una función analítica también para la inversión, ¿sí? Que dependía negativamente de la tasa de interés. Y también definimos el gasto público, que dijimos que iba a ser una variable completamente autónoma, ¿sí? Que no depende de ninguna variable dentro del modelo, sino que es decisión del Estado, ¿sí? Aumenta o disminuye el gasto público, no importa lo que pase en el resto de la economía. Lo que vamos a hacer ahora es definir una función analítica para las exportaciones netas. Entonces, primero vamos a explicar de qué variables dependen las exportaciones netas. Y en particular vamos a ver que las exportaciones netas van a depender de 3 variables, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con eso. Por un lado van a depender del nivel de ingreso de la economía local, ¿sí? El nivel de exportaciones netas va a estar afectado por el nivel de ingreso o renta local. Ahora vamos a explicar cómo, fíjense, la relación va a ser negativa, ¿sí? También va a depender del nivel de ingreso foráneo. Esta ahí, asterisco, es el nivel de ingreso foráneo. ¿A qué me refiero cuando hablo de ingreso foráneo? Es el nivel de PBI, o el nivel de renta, ¿sí? De la economía de una economía que es socio-comercial de la economía local, ¿sí? Un ejemplo podría ser,
En Argentina, ¿sí? El nivel de ingreso local es el PBI de Argentina, y el nivel de ingreso foráneo, por ejemplo, podría ser el nivel de ingreso de Brasil, que es el principal socio comercial de Argentina, ¿sí? Entonces, lo que suceda con el nivel de renta o ingreso del socio comercial va a afectar a la economía local, lo cual tiene sentido, ¿sí? Para Argentina no es lo mismo que Brasil crezca o que Brasil esté en recesión. Como hay una relación comercial, ¿sí? Importante aparte, lo que suceda con el nivel de actividad en Brasil va a afectar a la economía local. Entonces, ¿cómo? A partir de las exportaciones netas, y ahora vamos a analizar de qué manera, ¿sí? Fíjense que acá ya dice que la relación es positiva. Un aumento en el ingreso foráneo, en el ingreso del socio comercial, va a hacer que aumenten las exportaciones netas. Y enseguida vamos a explicar cómo. Y por último, la tercera variable, el tercer factor que también incide en el nivel de exportaciones netas de la economía local es el tipo de cambio real, ¿sí? Y hace un ratito cuando empezamos a hablar ya mencionamos esta cuestión. Dijimos que mayor tipo de cambio real, ¿sí? Implicaba una depreciación real de la moneda, mayor competitividad internacional y por lo tanto eso va a hacer que se exporte más y se importe menos y aumente las exportaciones netas. Fíjense, relación positiva. Obviamente lo mismo en sentido contrario. Si cae el tipo de cambio real, caen las exportaciones netas, ¿sí? Bien, entonces expliquemos esta relación, estas relaciones negativa, positiva y positiva, digamos, entre cada una de estas variables y las exportaciones netas. Primero, respecto al nivel de ingreso local, la renta local, ¿sí? Ustedes saben que nosotros dijimos que cuando hasta ahora en economía cerrada, ¿qué análisis hacíamos? ¿Sí? Fundamentalmente cuando hablábamos del efecto multiplicador. Decíamos, si sube el ingreso de la economía, ¿sí? Sube el PBI, mayor producción, eso implica mayor ingreso para las familias. Una parte de ese ingreso las familias lo destinaban a pagar impuestos, ¿sí? Y el resto lo destinaban una parte a consumir y la otra a ahorrar. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora va a aparecer también las importaciones de bienes como un destino del ingreso de las familias, porque las familias no solo van a consumir, que es el mercado interno, consumo de bienes, sino que también pueden adquirir bienes importados a partir de ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que aumente la producción en la economía, eso va a implicar mayor ingreso de las familias, y las familias parte de ese ingreso lo van a destinar a pagar impuestos, parte de ese ingreso lo van a destinar a importar bienes, y eso es lo nuevo, y el resto lo consumen y lo ahorran, ¿sí? Entonces, fíjense que mayor ingreso implica mayor nivel de importaciones, ¿sí? Y si aumentan las importaciones, van a caer las exportaciones netas. Acuérdense que las exportaciones netas son expo menos impo, ¿sí? Así que mayor nivel de importaciones, caen las exportaciones netas, cae la demanda agregada, ¿sí? Fíjense. Caen las exportaciones netas, cae la demanda agregada porque las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada. Acá, bueno, dice que es un movimiento sobre la IS. Por ahora no nos mezclemos con el gráfico. Es como un adelanto, pero después más adelante lo vamos a ver en el gráfico. Hasta ahora, por lo menos por ahora, lo importante es entender que mayor nivel de PBI, mayor nivel de renta de la economía local, disminuye las exportaciones netas porque fomenta la importación de bienes, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar entonces de el ingreso foráneo, del socio comercial. Bueno, la lógica es la misma. ¿Qué pasa si el socio comercial es más rico? Tiene más ingreso, tiene más renta. Bueno, ese país va a importar más bienes, ¿sí? Si ese país importa más, significa que la economía local le va a exportar más bienes al socio comercial, ¿sí? Entonces, ese país aumenta su demanda de importaciones. Para la economía doméstica, eso implica un crecimiento de las exportaciones, ¿sí? Entonces, fíjense, crecimiento económico del socio comercial implica mayor nivel de exportaciones y por lo tanto aumentan las exportaciones netas, y si aumentan las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada, ¿sí?
Y por último, ya lo explicamos, ¿sí? Tipo de cambio real. Dijimos que si aumenta el tipo de cambio real, eso implica una depreciación real de la moneda, ¿sí? Local respecto a la divisa, ¿sí? Y por lo tanto los bienes locales se abaratan respecto a los bienes extranjeros se encarecen respecto a los bienes locales, ¿sí? Y eso implica que suben las exportaciones por un lado, porque los bienes locales pueden competir mejor vía precios en el comercio internacional, pero además caen las importaciones, porque para los residentes de la economía local es más caro importar, ¿sí? Entonces, suben las expo, caen las impo, en suma, las exportaciones netas aumentan y aumenta la demanda agregada, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo estas variables afectan al nivel de exportaciones netas de la economía? Sí, sí. Bien, gracias por responder. Con esta idea, ¿sí? Relación negativa con el ingreso local, relación positiva con el tipo de cambio real y con el ingreso foráneo, vamos a darle una forma analítica a la función de exportaciones netas. Y la función analítica con la que vamos a trabajar es esta que aparece acá. Fíjense, tenemos un componente que van a ser las exportaciones netas autónomas, quiere decir que es un nivel de exportaciones netas que puede aumentar o disminuir más allá de lo que ocurra dentro de la economía, ¿sí? Por una cuestión exógena, ¿sí? Por una cuestión autónoma justamente, exógena al modelo, ¿sí? Es como, puede ser por un shock externo. De hecho, las exportaciones netas, este término va a incluir el impacto en las exportaciones netas del ingreso foráneo, ¿sí? Fíjense, nosotros en nuestro modelo, lo que pasa con el ingreso foráneo lo vamos a tomar como un dato externo, ¿sí? Sube o baja el PBI de Brasil, pero no es que esa variable surja de nuestro modelo de la economía local, sino que es un dato, ¿sí? Por lo tanto, va a afectar a las exportaciones netas, pero de manera exógena, como un shock externo. Entonces, obviamente, cada vez que aumente el ingreso foráneo, aumentan las exportaciones netas autónomas y por lo tanto aumentan las exportaciones netas. Y después vamos a tener otros dos términos, ¿sí? Uno que depende del ingreso local, fíjense, de forma negativa, como dijimos antes, si somos más ricos, importamos más y por lo tanto las exportaciones netas caen. Y otro que depende del tipo de cambio real, positivamente, ¿sí? Tal como explicamos antes. ¿Qué son la M minúscula y la B corta minúscula? La M va a ser un parámetro entre 0 y 1 que vamos a llamar propensión marginal a importar, ¿sí? Tiene la misma lógica de cuando estudiamos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Esa variable lo que nos indicaba, ese parámetro nos indicaba qué porcentaje del ingreso disponible las familias destinaban a consumir. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿sí? La propensión marginal a importar lo que define es qué porcentaje promedio del ingreso total, ¿sí? Las familias destinan a importar, ¿sí? Misma lógica. Y después tenemos esta B corta que va a ser la sensibilidad de las exportaciones netas a cambios en el tipo de cambio real, a modificaciones en el tipo de cambio real. Es un parámetro positivo, ¿sí? Que ya hablamos de sensibilidades, trabajamos con esto, sí, obviamente cuanto mayor sea, significa que un cambio en el tipo de cambio real, una variación en el tipo de cambio real, va a afectar mucho a las exportaciones netas, y cuanto más chiquito sea este parámetro de corta, ¿sí? Cuanto más cercano a cero sea, implica que una modificación en el tipo de cambio real va a afectar poco a las exportaciones netas, ¿sí? Misma idea que venimos trabajando. Así que con esto, fíjense que lo que vamos a hacer ahora es modificar la función de demanda agregada. A modo de recordatorio, ¿sí? Acuérdense que hasta ahora la función de demanda agregada en función del ingreso con la que veníamos trabajando en economía cerrada tenía esta forma, ¿sí? A menos B por I más C por 1 menos T por el ingreso, ¿sí? Esta era la función de demanda agregada, que surgía, ¿sí? De
sumar las funciones consumo, función inversión y función gasto público. Bueno, ahora vamos a obtener, esto es en economía cerrada, ¿sí? Ahora vamos a obtener una nueva función de demanda agregada para economía abierta, ¿sí? Que obviamente lo que tiene que hacer es básicamente incluir esta función de exportaciones netas que acabamos de definir. Lo vamos a hacer acá en el PowerPoint. Entiendo que no hace falta ir al Paint. Cualquier cosa, si se pierden con algo, me avisan y lo vamos haciendo paso a paso en el Paint, pero no creo que sea necesario. Fíjense, decíamos, la demanda agregada ahora va a ser igual a 4 componentes: consumo, inversión, gasto público, y sumamos las exportaciones netas. En el siguiente paso, lo único que hago es reemplazar a cada uno de los componentes por su función, ¿sí? Acá tenemos la función consumo, con la que ya venimos trabajando, la función inversión, el gasto público, que es autónomo, y ahora, nuevo, ¿sí? Tenemos a la función de exportaciones netas, que es la que acabamos de definir en la plaquita anterior, ¿sí? En el siguiente paso, tengo exactamente lo mismo, solo que a la función consumo la abrí, ¿sí? Porque abrí el ingreso disponible. Acuérdense que el ingreso disponible es el ingreso total, menos los impuestos, más las transferencias. Y ahí hice la distributiva con la propensión marginal a consumir, ¿sí? Pero es simple, es lo que ya venimos trabajando muchas veces, ¿sí? Nos queda el consumo autónomo más C por 1 menos T por el ingreso, más C por las transferencias, menos C por los impuestos fijos, ¿sí? Pero surge solamente de abrir en el paréntesis al ingreso disponible y distribuir la propensión marginal a consumir, ¿sí? Cosa que ya hicimos varias veces. Si alguno no lo ve, me dice y lo hacemos en el Paint. Y después tenemos la función de inversión, igual, el gasto público y la función de exportaciones netas. En naranja, fíjense que marcamos todos los componentes que tienen términos autónomos, ¿sí? Consumo autónomo más C por las transferencias, menos C por los impuestos fijos, más inversión autónoma, más gasto autónomo, más exportaciones netas autónomas. Y esto no es otra cosa que la demanda agregada autónoma, que es igual a la que ya trabajábamos, esta A que llamábamos, igual a la que ya trabajábamos, pero le agregamos un nuevo término, ¿sí? Un nuevo componente, que son las exportaciones netas autónomas. El resto es todo igual, ¿sí? Consumo, transferencias, impuestos fijos, inversión, gasto público. Son todos los componentes autónomos que ya formaban parte de nuestra demanda agregada autónoma, solo que ahora le sumamos a las exportaciones netas autónomas, ¿sí? Entonces tenemos, acá pongo A, demanda agregada autónoma, mismo concepto que antes, son todos los componentes autónomos, solamente recordar que no es exactamente igual al componente autónomo de la demanda agregada anterior, ¿sí? Sino que le agregamos es un poco más grande porque le agregamos este término de acá, ¿sí? Profe, ¿te paso una pregunta? Sí, claro. ¿Qué era BR? Que no lo anoté. Sí, surge de la función de las exportaciones netas y es el término que mide cómo las exportaciones netas dependen del tipo de cambio real, ¿sí? Fíjate que dependen positivamente. Mayor tipo de cambio real implica mayores exportaciones netas, menor tipo de cambio real, menor cantidad de exportaciones netas, ¿sí? Y la B es la sensibilidad de las exportaciones netas al tipo de cambio real, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. De nada. Bien, entonces acá tenemos la nueva demanda agregada autónoma. Después en celeste, fíjense que lo que marcamos son los dos términos que multiplican al ingreso. C por 1 menos T es el que ya teníamos, ¿sí? En la demanda agregada de economía cerrada, era la pendiente de la demanda agregada, C por 1 menos T por el ingreso. Y ahora le agregamos este término menos M por el ingreso que aparece en la función de exportaciones netas. Así que ahora sumamos estos dos términos, sacamos factor común ingreso y nos aparece este de acá abajo en celeste, C por 1 menos T menos M por el ingreso, ¿sí? Fíjense que la pendiente ahora de la demanda agregada va a ser un poco más baja, un poco más chica que la anterior, ¿sí? Porque es igual a la anterior,
y se le agrega este término, menos propensión marginal a importar, ¿sí? Y después nos queda menos B por I, que ya lo teníamos acá, igual que antes, ¿sí? Y agregamos este nuevo término, ¿sí? Que depende positivamente del tipo de cambio real, más B por R. Así que esta va a ser nuestra nueva función de demanda agregada, la anoto acá, ¿sí? Abajo de la economía cerrada, fíjense, la primera parte es igual a, solo que acuérdense que esta demanda agregada autónoma es un poco diferente a esta, menos B por I, más B por R, ¿sí? Todo esto ahora va a ser la ordenada del origen, y más C por 1 menos T menos M por el ingreso, ¿sí? Esta va a ser la demanda agregada en economía abierta. Los cambios tienen que ver, obviamente, con los términos que se incluyen en la función de exportaciones netas, ¿sí? El del tipo de cambio real, la propensión marginal a importar, y dentro de A, las exportaciones netas autónomas. El resto es igual, ¿sí? Bien. Así como tenemos una nueva función de demanda agregada, también vamos a tener una nueva función de renta de equilibrio, ¿sí? Para recordar, en economía cerrada, ¿sí? Para que se acuerden la diferencia, en economía cerrada, la función de renta de equilibrio del mercado de bienes será alfa por A menos B por I, ¿se acuerdan? Esta era la renta de equilibrio, ¿sí? En economía cerrada. Y alfa era 1 dividido 1 menos C por 1 menos T. Todo por A menos B por I. Entonces, fíjense que ahora la nueva renta de equilibrio es muy similar, solo que, de nuevo, en el alfa ya no tenemos 1 dividido 1 menos C por 1 menos T, sino que aparece ahora la propensión marginal a importar. Y en el paréntesis, además de A menos B por I, tenemos B por R, ¿sí? Aparece ahora el término que depende del tipo de cambio real. Pero la idea es la misma, ¿sí? A todo este cociente también lo vamos a llamar alfa, pero para distinguirlo del coeficiente del multiplicador del gasto de economía cerrada, le vamos a poner una X acá, ¿sí? Va a ser el multiplicador del gasto de economía abierta, que fíjense que es un poco diferente al multiplicador del gasto de economía cerrada. La diferencia entonces es que suma acá la propensión marginal a importar, el resto es igual. En particular, el multiplicador de economía abierta es más chico que el multiplicador de economía cerrada, y tiene sentido. Primero se ve matemáticamente, ¿sí? Obviamente, si sumamos en el denominador un número positivo, significa que el denominador es más grande y por lo tanto el cociente cae, ¿sí? Así que, por un lado eso, cae y se ve matemáticamente. Pero más allá de eso, el sentido de que el multiplicador, el coeficiente del multiplicador de economía abierta sea más chico que el de economía cerrada tiene que ver con que, si recuerdan, como decíamos hace un rato, el efecto multiplicador se daba porque al aumentar el ingreso, una parte del ingreso las familias lo destinaban a impuestos y el resto a consumir y ahorrar. Y ese aumento del consumo era el que generaba el efecto multiplicador en la economía. ¿Qué pasa ahora en economía abierta? Bueno, a mayor ingreso de las familias, una parte la van a destinar a impuestos, pero una parte de ese ingreso también la van a destinar a importaciones, y eso es nuevo, ¿sí? La importación de bienes, y en lo que queda lo van a destinar a consumo y ahorro público, y el aumento del consumo es otra vez lo que genera el efecto multiplicador. Es decir, que el efecto multiplicador va a ocurrir también, pero en menor medida porque va a ser menos lo que se destina a consumo, ya que hay una parte del ingreso que se va a destinar a importar bienes, ¿sí? Entonces, esta nueva variable que tiene que ver con que parte del ingreso se destina a importar bienes, va a generar que el efecto multiplicador sea más chico, ¿sí? A través del consumo. Por eso,
el alfa, ¿sí?, de economía abierta es menor al alfa de economía cerrada. Esa es la explicación. Profe, Sí. pregunta, entonces, ¿es decir que prevalece el consumo externo por sobre el local cuando el nivel de ingreso se expande? No, no es que prevalezca, puede ser que sea menor, pero lo cierto es que de la torta total, sí, que antes se repartía en impuestos, consumo y ahorro, ahora Claro, tiene agregaste algo más y te lo componente más. achica. Claro, Claro. hay como el mismo ingreso, pero para repartir en más destinos, digamos. No significa que siempre las importaciones sean más altas que el consumo en la economía local, pero ya al aparecen las importaciones que antes no estaban. Entonces ya hay una porción de torta, digamos, que antes no se estaba comprendiendo, ¿sí? Ahí va, ahí me quedó más claro, gracias. Bien. Bien, por eso el consumo va a aumentar y va a generar efecto multiplicador, pero en menor medida que en economía cerrada, ¿sí? Donde no hay importación de bienes, entonces no es un destino para el ingreso. Bien. Y prometo que queda poco del álgebra, y ya pasamos a temas más intuitivos, pero es importante que lo vean. Así como tenemos una nueva función de demanda agregada y una nueva función de renta de equilibrio, acuérdense que la renta de equilibrio no es otra cosa que la función IS, solo que despeja el ingreso en función de la tasa de interés. Nosotros, la IS con la que trabajábamos era al revés, y despejaba la tasa de interés en función del ingreso. Obviamente, si hay una nueva función de renta de equilibrio en economía abierta, también vamos a tener una nueva función IS, porque vamos a seguir trabajando con la función IS, pero va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque ahora la función IS tiene que incluir los cambios que se produzcan en las exportaciones netas, porque la función IS representa el mercado de bienes y las exportaciones netas forman parte de la demanda agregada del mercado de bienes. Así que tenemos que adaptar la función IS a la economía abierta. Fíjense que tiene la misma forma, la misma estructura que en economía cerrada. La escribo por acá, la función IS de economía cerrada. Si recuerdan, era tasa de interés, era igual a sobre B menos 1 sobre alfa B, ¿sí? Pendiente negativa, por el ingreso. Esta era nuestra función IS en economía cerrada. ¿Cómo es en economía abierta? Muy similar, la pendiente también es menos 1 sobre alfa B o B alfa, solo que el alfa es otro, ¿sí? Es el alfa de la economía abierta, que incluye la producción marginal importar, ¿sí? Acá adentro. Y la otra diferencia en la ordenada del origen es que no es solamente A sobre B, sino que es A más B por R, ¿sí? Se abarca este nuevo término que tiene que ver con el tipo de cambio real, dividido B. Entonces las diferencias están en el alfa, en que aparece el término que tiene que ver con el tipo de cambio real, y además acuérdense que dentro de A no es la misma demanda agregada autónoma que antes, sino que incluye las exportaciones netas. Así que ya se están abarcando, fíjense, todas las variables que influyen en las exportaciones netas. Tipo de cambio real, el ingreso foráneo, exportaciones netas autónomas, y el nivel de ingreso de la economía local, que aparece acá, ¿sí? Bien, entonces esta va a ser la nueva IS, también tiene pendiente negativa, así que vamos a seguir graficándola con pendiente negativa, y la ordenada del origen ahora es un poco diferente, ¿sí? Aparece este término de acá. Hasta ahora, nosotros siempre vimos que la IS se desplazaba por políticas fiscales, ¿sí? Cambios en gasto público, cambios en las transferencias, cambios en los impuestos fijos y proporcionales, ¿sí? Las políticas fiscales expansivas desplazaban la IS hacia la derecha o la rotaban hacia la derecha, depende cuál era, y las políticas fiscales contractivas desplazan la IS hacia la izquierda o la rotaban hacia la izquierda. A partir de ahora, la IS también se va a desplazar si se modifican alguna de estas variables que tienen que ver con las exportaciones netas, ¿sí? Así que vamos a ver nuevos cambios que pueden ocurrir en la IS. Por un lado, la IS va a modificarse si cambian las exportaciones netas autónomas. Acuérdense que están adentro de A, ¿sí? Entonces, si las exportaciones netas autónomas aumentan,
Por ejemplo, porque aumenta el PBI foráneo, el ingreso foráneo, el ingreso de socio comercial. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que eso implicaba que se exporte más y aumentaban las exportaciones netas autónomas. Eso va a implicar mayor demanda agregada y mayor producción en la economía, ¿sí? Local. Por lo tanto, la IS se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Fíjense. Es decir, acá está aumentando la demanda agregada, pero no porque el Estado aumente el gasto público, o porque aumente las transferencias, o porque baje los impuestos, pero de todas formas está aumentando la demanda agregada al aumentar las exportaciones netas y por lo tanto implica un desplazamiento de la IS hacia la derecha. Es un desplazamiento paralelo, ¿por qué? Porque la pendiente no cambia, lo que aumenta es la ordenada del origen, ¿sí? Porque aumenta A, y entonces la IS se desplaza hacia la derecha. Así que cada vez que aumenten las exportaciones netas autónomas, por ejemplo, por la suba del ingreso foráneo, eso va a desplazar la IS hacia la derecha. Obviamente, en sentido contrario, la misma lógica, ¿sí? Si caen las exportaciones netas autónomas, la IS se desplaza hacia la izquierda. Y también la IS se va a desplazar si se modifica el tipo de cambio real, ¿sí? Acuérdense que mayor tipo de cambio real implica mayores exportaciones netas y por lo tanto va a hacer que aumente la demanda agregada y que aumente la producción. Así que la IS se desplaza también hacia la derecha, ¿sí? También está aumentando la ordenada del origen sin cambios en la pendiente. Entonces, cada vez que aumente el tipo de cambio real, vamos a desplazar la IS hacia la derecha y viceversa. Si cae el tipo de cambio real, como caen las exportaciones netas y la demanda agregada, la IS se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Todas estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta ahora cuando empezamos a trabajar con el modelo. Esto ahora, sería por, sí. perdón, esto sería por aumento de la inflación, por ejemplo, de países extranjeros. Por ejemplo, el tipo de cambio real puede subir ¿por qué? O porque suba el tipo de cambio nominal, o porque haya inflación externa, digamos, o porque haya deflación interna, ¿sí? Acordate, eso en teoría, ¿sí? Que es lo que vimos con el tipo de cambio real. Acordate que este modelo con el que vamos a trabajar es de corto plazo, así que los precios van a estar fijos. Es decir, que en nuestro modelo, el tipo de cambio real solo va a variar cuando varíe el tipo de cambio nominal. Ah, ok. En general lo que pasa es que eso es lo que pasa en general en el corto plazo, porque en general lo que pasa es, por ejemplo, cuando la moneda se devalúa, ¿sí? Por ejemplo en Argentina, si sube el tipo de cambio, ¿sí? El peso se devalúa en términos nominales, y entonces en un primer momento el tipo de cambio real aumenta, ¿sí? Y mejora la competitividad internacional de los bienes nacionales. Pero a medida que pasa el tiempo, ese aumento del tipo de cambio termina impactando en la inflación interna, ¿sí? Porque se traslada, lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Es aumento de costos de producción, ¿sí? Que tiene que ver con los insumos importados, y eso se termina trasladando a los precios de los bienes nacionales. Entonces, al final, el tipo de cambio real, cuando hay inflación interna, después vuelve a bajar, pero es más en el largo plazo. En el corto vamos a analizar solamente los cambios en el tipo de cambio real por el tipo de cambio nominal, ¿sí? Porque es un modelo de corto plazo. O sea, esto, claro, este modelo solamente es enfocado en el corto plazo y Sí. en el largo plazo no. No lo vamos a ver. Es como bastante complejo. Ahora vas a ver cuando lo trabajemos que si no se volvería demasiado complejo. Así que lo vamos a analizar solamente de corto plazo, ¿sí? Ok, gracias. Pero está bien igual, en la realidad, el tipo de cambio nominal no solo varía por el tipo de cambio nominal, sino también por el nivel de precios, como decías vos. Bueno, y ahora sí, modelo Mandel-Fleming, que es el modelo de equilibrio en una economía abierta. ¿Cuáles son los Mandel-Fleming? Obviamente son los economistas que crearon el modelo. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Uno, lo que acabamos de decir, vamos a trabajar con un modelo de corto plazo, o sea que los precios van a estar fijos, es decir que todos los ajustes ante desequilibrios en el mercado de bienes se van a dar por cantidades, ¿sí? No va a haber ni ajustes por precios, ni totales, ni parciales. Todo ajuste por cantidades, así como vimos en el modelo ISLM de corto plazo, ¿sí?
Si hay exceso de demanda agregada, la producción sube. Si hay exceso de oferta agregada, la producción baja. Otro supuesto importante en el modelo Mandel-Fleming es que vamos a suponer perfecta movilidad de capitales. ¿Qué implica esto de que haya perfecta movilidad de capitales? Implica que los agentes económicos, acuérdense que hay transacciones todo el tiempo entre agentes económicos residentes y no residentes, ¿sí? Dentro y fuera de la economía. La perfecta movilidad de capitales implica que no va a haber ningún tipo de restricción para adquirir bonos en moneda local o en moneda extranjera. Es decir, que si los agentes residentes quieren comprar bonos en moneda extranjera, la única restricción, entre comillas, que tienen es que necesitan las divisas. Van a tener que comprar divisas para comprar esos bonos en moneda extranjera. Pero no hay ningún tipo de regulación que impida, ¿sí?, que se adquieran bonos en moneda extranjera. Lo mismo al revés, ¿sí? Los no residentes pueden adquirir bonos en moneda local sin ningún tipo de restricción. Lo único que necesitan es primero comprar pesos para poder comprar los bonos en moneda local, ¿sí? Siempre estoy dando el ejemplo de que estamos parados en Argentina. Así que, básicamente, ese es un supuesto muy importante, ¿sí? Porque lo que implica es que hay libre decisión de los agentes económicos al momento de decidir si comprar bonos nacionales o comprar bonos en moneda extranjera, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica que siempre que la tasa de interés internacional, ¿sí?, la tasa de interés que rinden los bonos extranjeros, sea superior a la tasa de interés local o doméstica, ¿sí?, que es la tasa de interés que rinden los bonos locales, ¿qué van a decidir los agentes económicos? Y obviamente se van a volcar a los bonos extranjeros que rinden más, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que suceda eso, cada vez que la tasa de interés internacional esté por encima de la tasa de interés local, va a haber una fuerte demanda de divisas, ¿sí? En el mercado de divisas local va a haber una demanda de divisas para poder adquirir bonos extranjeros y eso va a implicar una salida de capitales, ¿sí? Va a implicar que haya una salida neta de capitales, van a salir más dólares del país de los que entran, por esta fuerte demanda de bonos extranjeros que se compran en divisas. Así que acuérdense que a una salida neta de capitales la llamábamos déficit de balanza de pagos, ¿sí? Salen más divisas de las que entran al país. Por el contrario, cada vez que estemos en una situación en que la tasa de interés local esté por encima de la tasa de interés internacional, ¿sí?, significa que los bonos locales se vuelven más atractivos y los agentes económicos residentes y no residentes se van a volcar a la demanda de bonos locales. Y por lo tanto van a demandar pesos, ¿sí? Los no residentes que no tengan pesos para adquirir bonos locales van a demandar pesos. Y eso va a implicar que se genere un aumento en la oferta de divisas en la economía local. Entran dólares, ¿sí? Aumenta la cantidad de divisas en la economía local. ¿Por qué? Porque se ofrecen esas divisas a cambio de pesos para comprar bonos locales, ¿sí? Por lo tanto, eso va a implicar, cada vez que haya una tasa de interés local por encima de la tasa de interés foránea, va a implicar que entren más divisas a la economía local de las que salen, ¿sí? Una entrada neta de capitales, y a eso llamamos una balanza de pagos superavitaria, ¿sí? Obviamente, el tercer escenario posible es que la tasa de interés local sea exactamente igual a la tasa de interés internacional y por lo tanto es indistinto adquirir bonos locales o adquirir bonos en moneda extranjera y no va a haber ni mayor entrada de divisas que salida, ni viceversa, y eso va a implicar que haya un equilibrio externo, ¿sí? Balanza de pagos igual a cero, y por lo tanto va a haber un equilibrio del sector externo. Así que la situación en la que la tasa de interés local sea igual a la tasa de interés internacional va a implicar equilibrio externo. Tercer supuesto importante del modelo, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta ahora cuando trabajemos con el modelo, es que siempre vamos a suponer que la economía local es un país pequeño. ¿Qué es esto de país pequeño? No tiene que ver con el nivel de PBI de la economía, ¿sí?, con cuánto produce, tampoco tiene que ver con la cantidad de habitantes, con la población, ¿sí? Un país no es más grande o más pequeño si tiene mayor producción o mayor cantidad de habitantes, ni ninguna cuestión relacionada con esas variables,
sino que en términos de este modelo vamos a llamar país pequeño a aquellos países que no inciden en la tasa de interés internacional, no afectan a la tasa de interés internacional. Significa que si varía la tasa de interés local, eso no termina afectando al resto del mundo, ¿sí? En general, los países pequeños son los que tienen una participación relativa baja, ¿sí?, en el mercado financiero mundial y por lo tanto, hablando mal y pronto, no mueve la aguja, ¿sí? Entonces, en Argentina, por ejemplo, es un país pequeño. Si la tasa de interés de Argentina sube o baja, para el resto del mundo no es un tema, ¿sí? En cambio, digamos, el ejemplo paradigmático de país grande es Estados Unidos, ¿sí? Si la tasa de interés de Estados Unidos sube, y bueno, eso sí afecta al resto del mundo, ¿sí? Si la tasa de interés de Estados Unidos baja, también afecta al resto del mundo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la participación de Estados Unidos en el mercado financiero global, ¿sí? Entonces, a modo de ejemplo, ¿sí?, si hablamos de la tasa de interés de Estados Unidos, en general es el ejemplo típico de la tasa de interés internacional, ¿sí? Es como el nivel de tasa de interés internacional, ¿sí? La tasa de interés del bloque del euro, por ejemplo, de la Unión Europea, tal vez no de sus países por separado, pero sí de la Unión Europea en general, también podría ser un ejemplo de la tasa de interés internacional, ¿sí? Tiene que ver justamente con eso, con que son países grandes aquellos que mueven la aguja en términos financieros, ¿sí?, en el resto del mundo. Entonces, cada vez que hablemos de la tasa de interés internacional, va a tener que ver con la tasa de interés, con que aumente o disminuya la tasa de interés en países considerados grandes. La tasa de interés local o doméstica del país que estamos analizando se refiere a un país pequeño, ¿sí?, que no tiene injerencia en la tasa de interés internacional. Bien, todas estas cuestiones obviamente las vamos a graficar, ¿sí?, como siempre. Fíjense que el gráfico tiene los mismos ejes con los cuales trabajamos ya en el modelo ISLM. Tenemos en el eje vertical a la tasa de interés, en el eje horizontal al nivel de ingreso, al nivel de producción, ¿sí? Entonces, si suponemos, por ejemplo, ¿sí?, y lo marcamos a mano alzada, que la tasa de interés internacional, que es esta que está marcada con un asterisco, está por acá, eso significa que cada vez que la tasa de interés local tome valores por encima de la tasa de interés internacional, ¿sí?, va a haber una entrada neta de capitales y eso va a implicar que la balanza de pagos sea superavitaria, ¿sí? Los bonos nacionales se vuelven más atractivos, entran dólares para comprar pesos y eso implica una entrada neta de capitales. Por el contrario, cada vez que la tasa de interés esté por debajo de la internacional, los bonos extranjeros se vuelven más atractivos, se van a demandar dólares para comprar esos bonos extranjeros y por lo tanto va a haber una salida neta de capitales. Déficit de balanza de pagos. Solo en el punto en el que la tasa de interés local sea igual a la foránea, ¿sí?, va a ser el nivel de tasa de interés para el cual va a haber lo que llamamos equilibrio externo y eso implica que la balanza de pagos es nula, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, como... Profe, Sí, te escucho. perdón, con Sí. justamente esto lo que vimos, lo último, Sí, porque se me hizo medio un matete. dale, Ti- seguimos avanzando. Sí, Bueno, hay que relacionarlo con la política también del tipo de cambio, si es bueno, flexible o... está bien lo que decís. Ahora vamos a trabajar con el modelo, como siempre lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a ver qué pasa si se aplica política fiscal, qué pasa si se aplica política monetaria, ¿sí? Lo mismo que vemos siempre. Pero básicamente, este modelo, como todos los modelos que estuvimos viendo, lo que va a establecer es que solamente van a ser sostenibles las situaciones de equilibrio, interno y externo. Siempre que haya algún desequilibrio, eso va a desencadenar un ajuste que lleve a la economía al equilibrio, ¿sí? Misma lógica con la que venimos trabajando. El tema es que el ajuste no va a ser siempre el mismo.
va a haber un tipo de ajuste si el tipo de cambio es flexible y otro tipo de ajuste si el tipo de cambio es fijo. No vamos a trabajar con la flotación administrada, solamente vamos a trabajar con los casos extremos, ¿sí? Tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Entonces sí tiene que ver, sí está relacionado con lo que pasa en la economía, si el sistema cambiario es fijo o flexible, ¿sí? Claro, porque el ingreso neto o salida neta de capitales siempre lo vas a tener, pero a su vez, independientemente no significa que vas a tener un engrosamiento, digamos, en la base monetaria o viceversa si el Banco Central interviene o Está no muy bien lo interviene, que ¿no? decís. Solo si el Banco Central interviene, va a modificar la oferta monetaria y las reservas internacionales, si compra o Sí, si vende divisas, pero si ese tipo de cambio fijo. Y si no interviene el Banco Central, tipo de cambio flexible, eso no va a afectar a la oferta monetaria. claro, ok. Y eso Exactamente. no afectaría el mercado de bienes, no iba a decir una burrada, en realidad sí lo modifica porque tenés una modificación del componente de la demanda agregada, pero por otro lado. Por otro lado, ¿por qué? Porque esa entrada o salida de divisas va a, eh, a modificar el tipo de cambio, porque implica mayor oferta o demanda de divisas en el mercado cambiario y por lo Claro, tanto a las exportaciones netas. ahí va, ok. ¿Sí? Gracias. Te Listo. adelantaste unos pasos, pero está muy bien, ¿sí? Para el que no siguió la conversación, no se asuste que es lo que vamos a ver ahora, pero esa es la idea. Entonces, el modelo Mandel-Fleming considera que la situación estable y sostenible en el tiempo es la de equilibrio, pero ya no solamente la de equilibrio interno, que es con la que veníamos trabajando ahora, equilibrio en el mercado de dinero y equilibrio en el mercado de bienes, sino que agregamos una nueva condición de equilibrio, que es la de equilibrio externo. ¿Cuál es la condición de equilibrio externo? Que la tasa de interés local sea igual a la tasa de interés internacional. Así que se tienen que cumplir estas tres condiciones para que haya equilibrio interno y externo. Si alguna no se cumple, va a desencadenarse un ajuste hasta que haya equilibrio interno y externo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar ahora cómo es ese ajuste. Antes de eso, fíjense que esta situación de equilibrio interno y externo la podemos representar en el gráfico. Este es el gráfico de Mandel-Fleming. Fíjense que es el ISLM, solo que le agregamos la condición de equilibrio externo, ¿sí? Tenemos tasa de interés y nivel de producción, función IS, función LM. Esta IS es la nueva IS, la que tiene las exportaciones netas, ¿sí? La LM es la misma. Y la condición de equilibrio externo. En este punto que llamamos C, ¿qué es lo que sucede? Por un lado hay equilibrio interno, equilibrio del mercado de dinero y equilibrio del mercado de bienes. ¿Sí? Estamos sobre la IS y sobre el ELM. Pero además hay equilibrio externo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés que surge del mercado de dinero, ¿sí? Que es donde se cruzan la IS y la LM, en este punto la tasa de interés local es igual a la internacional y por lo tanto la balanza de pagos es igual a 0 y hay equilibrio externo, ¿sí? Entonces, ese punto marcado en E cumple las tres condiciones de equilibrio, ¿sí? Bueno, si hasta acá vamos bien, vemos política fiscal y política monetaria. ¿Cómo están? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. Bien, bueno. Entonces, lo voy a ir a hacer. Perdón, Sí, a mí no me queda muy claro, o sea, ¿qué tres condiciones? Que las dos tasas sean iguales y que a su vez la IS y la LM se crucen en un punto. Esas serían sí, las tres. eso, que la IS y la LM se crucen significa que hay equilibrio del mercado de dinero, hay equilibrio del mercado de bienes y hay equilibrio externo. Estas son las tres condiciones que decía, ¿sí? Estas dos implican equilibrio interno, que es que se cruzan la IS, gráficamente se cruzan la IS y la LM, pero básicamente es que hay equilibrio en los dos mercados internos, dinero y bienes. Le agregamos esta tercera condición, que es que la tasa de interés local que surge del equilibrio interno sea igual a la internacional, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Una otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas,
Como siempre voy a ir al Paint porque me resulta mejor ir haciéndolo paso a paso. Después en el PowerPoint ustedes lo tienen todo escrito y prolijo, pero yo lo voy a ir haciendo paso a paso acá, ¿sí? Bueno, voy a hacer el grafiquito. IS, LM. Y ahora estamos. Tasa de interés, nivel de producción. Así que acá tenemos la renta de equilibrio simultáneo y la tasa de interés de equilibrio simultáneo inicial. Y ahora agregamos la condición de equilibrio externo, que es cuando la tasa de interés local es igual a la internacional. Así que partimos de ahí, de este punto, equilibrio interno y equilibrio externo. Y vamos a analizar una política fiscal expansiva, ¿sí? Cualquiera de ellas. ¿Sí? Supongamos que aumenta el gasto público. La primera parte, por ahí voy un poquito rápido porque ya lo vimos muchas veces, pero si alguno se pierde, me frena, ¿sí? Sube el gasto público o las transferencias o bajan los impuestos, ¿sí? Que hacen que aumente el consumo en ese caso, y aumenta la demanda agregada. Por lo tanto, se va a producir un exceso de demanda agregada en el mercado de bienes, como estamos en el corto plazo, ¿sí? Una desacumulación no planeada de stocks, y las empresas aumentan la producción y aumenta el empleo, ¿sí? Pueden aumentar la producción sin aumentar los salarios, no hay aumento de precios, ¿sí? Corto plazo, y por lo tanto aumenta la producción para volver a equilibrar el mercado de bienes. Ahora, este aumento en la producción impacta en el mercado de dinero porque aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y se produce un exceso de demanda de liquidez, lo que hace que ese exceso de demanda de liquidez genere que el público se desprenda de los bonos, se produce un exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos cae y la tasa de interés aumenta, ¿sí? Para que caiga la demanda de dinero y se vuelva a equilibrar el mercado de dinero. La tasa de interés es la que ajusta el mercado de dinero para equilibrar el mercado de dinero. Así que en el corto plazo o en el modelo ISLM, hasta acá, ¿sí? Vemos que aumenta la producción y aumenta la tasa de interés, y gráficamente lo reflejamos con un desplazamiento de la IS hacia la derecha, política fiscal expansiva, ¿sí? Fíjense, aumenta la producción, lo que acabamos de decir, y aumenta la tasa de interés. El gráfico muestra lo que acabamos de explicar. Ahora, ¿qué pasa? En este punto en el que estamos ahora, hay equilibrio interno, pero perdimos la condición de equilibrio interno porque la tasa de interés local quedó por encima de la tasa de interés foránea, que es la asterisco, la naranja, que está marcada ahí, ¿sí? Así que se va a desencadenar un ajuste que va a llevar a que se vuelva de nuevo a una condición de equilibrio interno y externo. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos que pasaba si los bonos locales rinden un interés más alto que los bonos en moneda extranjera? ¿Qué dijimos hace un ratito que pasaba? ¿Se acuerdan? Se vuelven más atractivos, Sí. genera un ingreso de capitales. Muy bien, se vuelven más atractivos, entonces tanto residentes como no residentes quieren comprar bonos en moneda local, y el que no tiene pesos necesita pesos. Entonces, en el mercado de divisas local va a haber un aumento en la oferta de divisas, ¿sí? Va a haber oferta de divisas a cambio de pesos. Voy a graficar acá chiquito el mercado de divisas para que quede claro lo que está pasando, ¿sí? Acuérdense que el precio de la divisa es el tipo de cambio, tenemos la demanda de divisas, la oferta de divisas, ¿sí? Y si el tipo de cambio es este, al aumentar la oferta de divisas, al ingresar divisas a la economía, eso va a presionar
para que el tipo de cambio baje, ¿sí? Como cualquier bien, aumenta la oferta de bien, su precio baja. El tipo de cambio es el precio de la divisa, ¿sí? Bien, entonces hay presión para que el tipo de cambio baje. No escribo todo porque me cuesta mucho escribir así. Hay presión para que el tipo de cambio baje. Acá es donde se bifurcan los caminos, ¿sí? Lo que suceda acá en adelante depende si el sistema cambiario es fijo o si el sistema cambiario es flexible. Así que lo vamos a analizar por separado. Empecemos con tipo de cambio fijo, ¿sí? Después vemos tipo de cambio flexible. Decíamos, presión para que el tipo de cambio baje porque aumentó la oferta de divisas en el mercado de divisas, ¿sí? Ingresaron divisas. Si el tipo de cambio es fijo, ¿efectivamente baja el tipo de cambio? No. No, porque el Banco Central está obligado, ¿sí?, a sostener el tipo de cambio, ¿sí? Como en el régimen de convertibilidad en Argentina, 1 a 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para mantener el tipo de cambio? Si hay un exceso de oferta, ¿qué va a tener que hacer el Banco Central? Salir a comprar. Demandar divisas, salir a comprar. Tiene que comprar todo ese exceso de oferta de divisas. Entonces, primero aumentó la oferta de divisas para comprar pesos y entonces el Banco Central, para sostener el tipo de cambio, va a salir a comprar divisas, ¿sí? Este aumento en la demanda de divisas es por la intervención del Banco Central. El Banco Central interviene y compra divisas. Banco Central compra divisas. Muy bien. Con un objetivo cambiario, ¿sí? Está haciendo política cambiaria. Está comprando divisas porque por ley, por objetivo, necesita sostener el tipo de cambio y que no caiga. Ahora bien, ¿con qué compra divisas el Banco Central? Con pesos. Con pesos. Entonces, si bien el objetivo principal es de política cambiaria para sostener el tipo de cambio, para poder cumplir con ese objetivo, el Banco Central está emitiendo pesos para comprar esas divisas, que además esas divisas se las lleva a sus reservas internacionales. Entonces, fíjense, está aumentando su activo de reservas internacionales, está acumulando divisas, acumulando reservas internacionales, y tiene que aumentar el pasivo, aumenta la base monetaria, ¿sí? Entonces, emite pesos para comprar divisas. Entonces, como consecuencia de la política cambiaria, que es el objetivo principal, el Banco Central también está aplicando política monetaria, porque está aumentando la cantidad de oferta de base monetaria y por lo tanto está aumentando la oferta monetaria en la economía, ¿sí? Entonces, al comprar divisas, el Banco Central aumenta la oferta de dinero y si aumenta la oferta de dinero nominal, está aumentando la oferta real de dinero, ¿sí? Fíjense cómo la política cambiaria tiene también, implica también política monetaria, por más de que no sea el objetivo principal. Entonces, esto va a hacer que el Banco Central genere un aumento de la oferta monetaria, un exceso de oferta de dinero, hay mayor liquidez en el mercado de la que se demanda, esa liquidez se vuelca a bonos, aumenta el precio de los bonos y la tasa de interés cae. Obviamente teníamos que, obviamente teníamos que llegar a que la tasa de interés caiga, ¿sí? Recuerden que todo esto empezó porque la tasa de interés local está por encima de la internacional. Entonces, obviamente, el ajuste tenía que terminar en que la tasa de interés caiga, ¿sí? Otra vez se tiene que igualar a la internacional para que termine el ajuste. Entonces, la tasa de interés cae, eso vuelve a equilibrar el mercado de dinero y además, ¿hasta dónde va a caer? Esto va a seguir ocurriendo, ¿sí?
hasta que la tasa de interés local se iguale a la internacional. Así que ahí ya tenemos equilibrio en el mercado de dinero y equilibrio externo. Pero no termina acá el análisis porque tenemos que ver qué pasó en el mercado de bienes a partir de la intervención del Banco Central. ¿Por qué? Porque esta caída en la tasa de interés hace que aumente la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada, se genera un exceso de demanda agregada y por lo tanto la producción va a subir. Otra vez, fíjense que primero la producción subió acá, ¿sí? Por la política fiscal expansiva, y después vuelve a subir la producción cuando interviene el Banco Central. Así que aumenta 2 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central interviene y compra divisas, está aplicando política monetaria expansiva, y por eso expande el nivel de actividad, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿puedes repetir desde que aumenta la oferta monetaria hasta que Sí. cae la tasa de interés, que ahí me mareé un segundo, ese regloncito? Sí. Sí. Cuando el Banco Central compra divisas, las compra con pesos. Entonces emite pesos, sube la base monetaria, ¿sí? Si sube el dinero primario, la base monetaria, sube la oferta de dinero. Al subir la oferta de dinero, el mercado de dinero que estaba en equilibrio, ¿sí? Se produce un exceso de oferta de dinero, hay mayor liquidez en el mercado de la que se demanda, mayor oferta que demanda, el público vuelca esa liquidez a los bonos, se produce un exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos sube y la tasa de interés baja, ¿sí? A Sí, medida que la perfecto. tasa de interés baja, la demanda de dinero vuelve a subir, o sube en realidad, y se equilibra el mercado de dinero, y además la tasa de interés baja hasta que se produce el equilibrio externo también, ¿sí? Se iguala con la tasa de interés internacional. Eso a su vez impacta en el mercado de bienes porque sube la inversión, sube la demanda y sube la producción, ¿sí? Bien. Reflejemos todo esto en el gráfico, porque habíamos terminado acá, después de la política fiscal expansiva, acá estábamos, ¿sí? Subía la producción y subía la tasa. ¿Qué fue lo que pasó? Ese aumento en la tasa de interés generó un ingreso de divisas. El Banco Central compró esas divisas y ¿con qué las compró? Con pesos. Por lo tanto, aplicó, ¿sí?, como consecuencia, política monetaria expansiva, lo cual va a desplazar la LM hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que la LM se desplaza hacia la derecha por la intervención del Banco Central. ¿Y hasta dónde? Hasta que se cruza con la IS, ¿sí?, donde la nueva tasa de interés local, que es la que surge donde se cruzan la IS y la LM, se iguala de nuevo a la internacional, ¿sí? La tasa de interés que había subido vuelve a bajar y se iguala a la internacional. Y la producción vuelve a aumentar, ¿sí? Primero aumentó por la política fiscal y después aumenta cuando interviene el Banco Central. Así que fíjense que en suma, ¿qué pasó con la política fiscal expansiva? Con tipo de cambio fijo, la producción aumentó, o sea que la política fue muy eficaz para aumentar la producción, porque la producción aumentó mucho por la política y después por la intervención del Banco Central. Y además, el Banco Central acumuló reservas, ¿sí? Aumentó su nivel de reservas internacionales al comprar divisas, ¿sí? Logró atraer divisas y acumular divisas en las reservas internacionales, ¿sí? Así que aumentó la producción, aumentó el nivel de reservas internacionales del Banco Central, la tasa de interés no varió porque primero subió y después cayó, así que la tasa de interés al final quedó igual, ¿sí? Lo cual era lógico porque si la tasa de interés internacional es esa, ¿sí?, para que haya equilibrio externo, la tasa de interés local tiene que quedar igual a la tasa de interés internacional. Y si la tasa de interés no varió, tampoco varió la inversión, ¿sí? Así que finalmente eso es lo que ocurrió. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No. ¿Está claro?
Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver qué hubiera pasado si el tipo de cambio en vez de fijo fuera flexible, ¿sí? Estoy viendo qué puedo borrar y qué puedo dejar. Voy a tener que borrar todo el gráfico. A ver si puedo... esto. Así me ahorro de hacer todo de nuevo. Está y lo demás sí lo borro. Bueno. Bien. Vamos con otro colorcito. A ver. Este. Ah. No que se vea bien. Este. Bueno, fíjense. La primera parte es igual, ¿sí? Política fiscal expansiva, aumenta la producción y aumenta la tasa de interés. Se desplaza la IS hacia la derecha, más producción y mayor tasa de interés. ¿Qué pasa? En este punto hay equilibrio interno, pero la tasa de interés quedó por encima de la tasa de interés internacional. Se genera un exceso de oferta de divisas, ¿sí? Entran divisas y eso presiona para que el tipo de cambio baje. Ahora vamos a ver qué pasa si el tipo de cambio es flexible. Si el tipo de cambio es flexible, ¿va a bajar el tipo de cambio con el aumento de oferta de divisas? Sí, porque el Banco Central no va a hacer nada para que no pase eso, ¿sí? El Banco Central se sienta a mirar lo que pasa con el tipo de cambio, ¿sí? No va ni a comprar ni a vender divisas con política cambiaria. Así que si aumentó la oferta de divisas para comprar pesos, eso presiona sobre el tipo de cambio que efectivamente va a bajar. Así que no pasa nada, o sea, no interviene el Banco Central y el tipo de cambio nominal cae. Si el tipo de cambio nominal cae, como los precios están fijos, también va a caer el tipo de cambio real, ¿sí? Y si cae el tipo de cambio real, ¿a qué variable va a afectar? ¿Se acuerdan que hoy lo vimos? ¿Qué depende del tipo de cambio real? ¿Qué implica que la moneda se aprecie en términos reales? Lo charlamos al principio de la clase. ¿Suben las importaciones? ¿Puede ser? Muy bien, van a aumentar las importaciones y también van a caer las exportaciones, ¿sí? Está bien, que caiga el tipo de cambio real significa que los bienes locales se encarecen respecto a los extranjeros y los bienes extranjeros se abaratan respecto a los locales. Básicamente, los bienes nacionales o los bienes locales pierden competitividad internacional, ¿sí? Y por lo tanto, caen las exportaciones, pero aumentan las importaciones de bienes, es más barato importar bienes y por lo tanto las exportaciones netas caen. Recuerdan que hoy cuando vimos de qué dependían las exportaciones netas, vimos que dependían positivamente del tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, si el tipo de cambio real cae, las exportaciones netas caen. ¿Y las exportaciones netas son un componente de qué? De la demanda. De la demanda. Muy bien. Muy bien, por lo tanto también va a caer la demanda agregada, ¿sí? Caen las exportaciones netas y cae la demanda agregada. Eso va a hacer que se genere un exceso de oferta agregada, ¿sí? Exceso de oferta agregada y acumulación no planeada de existencias o de inventarios y la producción va a caer, ¿sí? Hasta que se iguale con la demanda agregada. Ahora bien, acuérdense que estamos acá, ¿sí? Sí o sí
la tasa de interés va a tener que bajar. Así que hay que llegar a eso seguro, ¿sí? Esta caída en el nivel de ingreso o en el nivel de producción implica que cae la demanda de liquidez por motivo de transacción, se genera un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Un exceso de liquidez en el mercado, el público vuelca esa liquidez a los bonos, se produce un exceso de demanda de bonos, el precio de los bonos sube y por lo tanto la tasa de interés va a caer. Esta caída en la tasa de interés, por un lado, equilibra el mercado de dinero y además, ¿hasta dónde va a caer la tasa de interés? Hasta igualarse con la foránea. Muy bien, hasta igualarse con la foránea, equilibrio externo. Fíjense que llegamos a las tres condiciones de equilibrio, interno y externo. ¿Sí? Bien, este es el ajuste entonces con tipo de cambio flexible. Fíjense que la diferencia con el tipo de cambio fijo es, por un lado, que con tipo de cambio fijo, el ajuste empieza con la intervención del Banco Central y por lo tanto afecta primero al mercado de dinero, ¿sí? Y después, como varía la tasa de interés, al mercado de bienes. En este caso, con tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene, cae el tipo de cambio real y por lo tanto eso afecta a las exportaciones netas y a la demanda agregada de bienes. Así que es al revés, el mercado por el cual se termina ajustando, en primer lugar es el mercado de bienes, no el de dinero. Después, por el cambio del mercado de bienes, se termina afectando a la tasa de interés en el mercado de dinero. Pero acá no hay cambios en la oferta monetaria por parte del Banco Central, ¿sí? El Banco Central ni compra ni vende divisas, es decir que como resultado las reservas internacionales no se modificaron, ¿sí? Porque el Banco Central no acumuló ni desacumuló reservas internacionales porque no compró ni vendió divisas. En el gráfico, ¿sí? Fíjense que estábamos acá después de la política fiscal expansiva, ¿sí? Es decir, acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Cayó el tipo de cambio real, caen las exportaciones netas y cae la demanda agregada. Hace un rato vimos que qué curva se mueve, qué función se mueve cuando caía el tipo de cambio real. ¿Se acuerdan? Lo analizamos al principio de la clase. ¿La IS? Muy bien, la nueva IS. Acuérdense que el tipo de cambio real estaba en la ordenada del origen de la nueva IS. No digo que se tengan que acordar todo ahora, pero recordando, sí, lo vimos al principio de la clase. Vimos que si caía el tipo de cambio real, como caen las exportaciones netas, la demanda agregada y la producción, eso implica que la IS se desplazaba hacia la izquierda, ¿sí? Como antes eso ocurría solamente con políticas fiscales contractivas, ahora también la IS se desplaza hacia la izquierda si caen las exportaciones netas, porque cae el tipo de cambio real. Así que la IS, que se había desplazado hacia la derecha, primero por la política fiscal expansiva, va a volver para atrás por la caída en las exportaciones netas, ¿sí? Primero aumentó por el aumento del gasto público y después cae para atrás por las exportaciones netas. ¿Hasta dónde? Hasta estar en la misma posición de la IS original, ¿sí? Tenemos la IS prima, está por encima de la IS original. ¿Por qué? Porque se tiene que cruzar en la LM donde la tasa de interés local vuelva a igualarse a la internacional, ¿sí? Entonces la tasa de interés que había subido vuelve a caer. ¿Y qué pasó con la producción? Primero había aumentado, ¿sí? Acá por la política fiscal expansiva, y después la producción, cuando caen las exportaciones netas, vuelve a caer, ¿sí? Hasta su nivel original por la caída de la demanda agregada por las exportaciones netas. Así que fíjense que el efecto final es que no varió la producción, no varió la tasa de interés y por lo tanto no varió la inversión, no cambiaron las reservas internacionales, ¿sí? Lo único que sucedió es que cayeron las exportaciones netas, aumentó el gasto público y la moneda se apreció, ¿sí? Cayó el tipo de cambio. Por lo tanto, la política fiscal, que hace un ratito vimos que es muy eficaz para modificar la producción con tipo de cambio fijo,
Con tipo de cambio flexible pasa todo lo contrario, ¿sí? Es ineficaz para modificar la producción, porque todo vuelve para atrás, ¿sí? Ese aumento en la demanda agregada generado por política fiscal, después vuelve a caer cuando caen las exportaciones al caer el tipo de cambio, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Sí, Bien. profe. Buenísimo. Si no hay preguntas, son 3:30. Vemos política monetaria, si les parece, y después hacemos un cortecito para hacer algún ejercicio, ¿sí? Así terminamos con... ¿O están muy cansados? ¿Quieren cortar antes? ¿Cómo vienen? No, está bien, profe. ¿Hacemos política Seguimos. monetaria? Es lo, que, Sí, es lo sí. último, es lo último que nos queda de teoría. Bueno. Dale. Vamos entonces a ver, ahora política monetaria, otra vez, ¿sí? Con tipo de cambio fijo y con tipo de cambio flexible. Entonces tenemos el modelo ISLM. Nivel de renta de equilibrio simultáneo, tasa de interés inicial de equilibrio simultáneo. Hay equilibrio interno y vamos a agregar la condición de equilibrio externo. Que la tasa de interés local se iguala a la foránea. Y lo que vamos a ver es entonces política monetaria expansiva. Obviamente con políticas contractivas, misma lógica, pero toda la inversa. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube, todo lo que se desplazó a la derecha se desplaza a la izquierda, todo lo que se desplazó a la izquierda se desplaza a la derecha. Así que se los dejo a ustedes para practicar, ¿sí? Bien, política monetaria expansiva, por alguna razón el Banco Central aumenta la oferta de dinero y si aumenta la oferta nominal, aumenta la oferta real de dinero, ¿sí? Se produce un exceso de oferta de dinero, un exceso de liquidez en el mercado, el público vuelca esa liquidez a los bonos, lo que hace que el precio de los bonos suba y la tasa de interés caiga. La caída en la tasa de interés vuelve a equilibrar el mercado de dinero. ¿Sí? Ahora, esta caída en la tasa de interés impacta en el mercado de bienes, alentando la inversión privada, por lo que sube la demanda agregada, se produce un exceso de demanda agregada y una desacumulación no planeada de existencias que hace que ajuste la producción, ¿sí? Que aumenta y vuelve a equilibrarse el mercado de bienes. Así que esto es lo que ocurre, ¿sí? En un principio, en la economía interna y gráficamente, ¿cómo lo reflejábamos? Política monetaria expansiva. Se desplaza la LM. Muy bien, la LM. ¿Sí? Fíjense que el gráfico nos muestra exactamente lo mismo que acabamos de decir. La política monetaria expansiva hizo que caiga la tasa de interés y aumente la producción, lo que acabamos de explicar. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, esta situación, si bien hay equilibrio interno, ya no hay equilibrio externo, porque la tasa de interés local ahora quedó por debajo de la internacional, ¿sí? Significa que los bonos extranjeros tienen un rendimiento más alto que los bonos en moneda local, los bonos extranjeros se vuelven más atractivos y por lo tanto el público se vuelca a la compra de bonos extranjeros. Ahora, para comprar bonos en moneda extranjera es necesario tener divisas y eso genera un aumento de divisas, ¿sí? De demanda de divisas, perdón, aumenta la demanda de divisas en el mercado de divisas. Y eso va a presionar sobre el tipo de cambio, ¿sí? Si aumenta su demanda, eso va a presionar, pongo acá presión, para que el tipo de cambio aumente, ¿sí? Más demanda de divisas, ¿sí? Como cuando pasa acá que todos queremos comprar dólares, el tipo de cambio sube, ¿sí? Entonces, aumenta la demanda de divisas, se presiona para
es una presión para que el tipo de cambio sube. A partir de acá, como vimos antes, se bifurcan los caminos. Lo que pase de acá en adelante depende del sistema cambiario, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con tipo de cambio fijo y vamos a ver qué pasa con tipo de cambio flexible. Empecemos analizando, si les parece, tipo de cambio fijo. Profe, ¿esta compra de divisas se contempla solamente la que se compra, digamos, al Banco Central, ¿no? Por decirlo de alguna manera? No, Porque en si el lo mercado de divisas no necesariamente se le compra al Banco Central. Es como cuando vos compras divisas, digamos. No es necesariamente se las compras al Banco Central. Después, si el Banco Central interviene, está ofreciendo esas divisas, entonces ahí sí, al final se las compras a él, pero si no interviene, la estás comprando en el mercado de divisas, ¿sí? Ah, claro, claro, porque estaba pensando, por ejemplo, si vos querés comprar dólares, o sea, lo podés hacer vía mercado y en el mercado es como una transacción entre particulares. O sea, no, Sí, es eso. es Pero eso. bueno, Ok. pero genera presión sobre el valor, ¿sí? El que tiene dólares, si recibe mucha demanda de dólares, sí va a aumentar el precio, ¿sí? Es lo que sucede, como con cualquier bien, ¿sí? Es un análisis bien micro ese, bien Claro, microeconómico. Más claro, tendrían demanda, que estar correlacionados, digamos. Por ¿cómo? más que hoy, que tendrían que estar correlacionados, digo. Por más que hoy quizás tenés una diferencia grande, pero bueno, es un caso extraordinario, Vos la me verdad. decís entre el mercado negro y el mercado No, no, oficial. no, no. No, no, el mercado de bonos, por ejemplo. Que Ah, ok, compras dólares te sale 160 mangos, creo que está. ok. Sí, acá no nos vamos a meter con los 20.000 tipos de cambios que existen. Hablamos de un tipo de cambio, ¿sí? Cierto que cuando uno sube, en general suben todos. Hay brechas que van variando, pero hay una. Vamos a hablar de un tipo de cambio, ¿sí? Ok, No, del contado con líquido, pues ya si no, embarramos mucho la cancha. Hablamos de el tipo de cambio, ¿sí? ok, gracias. No. Entonces, tipo de cambio fijo, ¿qué va a pasar? Aumentó la demanda de divisas, ¿sí? Para comprar bonos extranjeros. Eso presiona sobre el tipo de cambio para que aumente. Si el régimen de tipo de cambio es fijo, ¿va a aumentar el tipo de cambio? No, se va a No. mantener. ¿Quién va a evitar que aumente el tipo de cambio? El Banco El Banco Central. Central. Bien, ¿y cómo va a evitar que aumente el tipo de cambio? Si lo que está pasando es que se están demandando, si hay un exceso de demanda de divisas, ¿qué va a hacer el Banco Central? Va a vender. Va a salir a convalidar esa demanda, va a salir a ofrecer divisas. O sea, como dice, perdón, no me acuerdo tu nombre, va a vender divisas, ¿sí? Entonces, el Banco Central interviene el Banco Central y vende divisas, interviene vendiendo divisas. Perdonen que redacto todo así, pero escribir acá es muy difícil. Vende divisas, ¿sí? Muy bien. Vende esas divisas que se están demandando, sostiene el tipo de cambio, política cambiaria, ¿sí? El objetivo es paridad del tipo de cambio y sostiene el valor del tipo de cambio. Ahora, como consecuencia, la venta de divisas implica una política monetaria, porque el Banco Central vende divisas, que son sus reservas internacionales, ¿sí? Está desacumulando reservas internacionales, cae su nivel de reservas internacionales, y a cambio de qué vende esas divisas? Pesos. De pesos. Entonces, cae su activo, cae el activo del Banco Central por reservas internacionales y cae el pasivo porque cae la base monetaria. El Banco Central está absorbiendo pesos del mercado, ¿sí? Está retirando pesos del mercado y por lo tanto disminuye la oferta de dinero, ¿sí? No porque el objetivo primordial o sí, primario del Banco Central sea contraer la oferta monetaria, sino como consecuencia de la política cambiaria, ¿sí? Entonces, cae la oferta de dinero, cae la oferta real de dinero y se produce un exceso de demanda de liquidez en el mercado de dinero, ¿sí? El público entonces se va a desprender de los bonos, se produce un exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos cae y la tasa de interés va a aumentar.
para volver a equilibrar el mercado de dinero. Ahora, además, ¿hasta dónde va a subir esta tasa de interés? Si el ajuste comenzó porque la tasa de interés estaba por debajo de la internacional, ¿cuándo va a terminar el ajuste? Cuando la tasa de interés llega ¿a qué? A igualarse con la foránea. A igualarse con la foránea. Muy bien. Así que tenemos equilibrio del mercado de dinero, equilibrio externo. Nos falta, ¿sí? Si bien ya llegamos a la condición de equilibrio externo, nos falta explicar lo que va a pasar con el mercado de bienes. ¿Por qué es importante? Porque hasta ahora vimos que la producción subió. Veamos si después de la intervención del Banco Central efectivamente la producción termina subiendo. Bueno, esta suba en la tasa de interés hace que caiga la inversión en el mercado de bienes, cae la demanda agregada, se produce un exceso de oferta agregada, acumulación de stocks y cae la producción, ¿sí? Hasta igualarse con la demanda que había caído. Así que, fíjense que la producción que primero había aumentado por la política monetaria expansiva, después cae, ¿sí? Que finalmente la política monetaria con tipo de cambio fijo va a ser ineficaz para modificar la producción, ¿sí? Fíjense que es al revés que la política fiscal, que era eficaz con tipo de cambio fijo, ineficaz con tipo de cambio flexible. Bien. Representemos en el gráfico esta última parte, ¿sí? Solo graficamos la política monetaria expansiva desplazando la LM hacia abajo. Con tipo de cambio fijo, cuando cayó la tasa de interés, el Banco Central interviene vendiendo divisas y disminuyendo entonces la oferta monetaria. ¿Qué va a pasar acá? En el gráfico. Si cae la oferta monetaria. Se contrae la LM. Muy bien. La tasa, ¿hasta dónde? Hasta que la tasa de interés suba a igualarse con la internacional. Así que la LM básicamente va a volver, ¿sí?, a su posición original, ¿sí? Eso es, fíjense, porque la LM nueva se cruza con la IS, donde se cruza con la IS se define la nueva tasa de interés local. Y la tasa de interés va a subir hasta que se iguala con la internacional, ¿sí? Por eso la LM vuelve a su nivel inicial, la tasa de interés que había bajado vuelve a subir y la producción que había subido ahora baja y vuelve a su posición original. Así que básicamente todo vuelve al principio. Lo único que pasó, o que terminó pasando, es que el Banco Central vendió divisas y por lo tanto perdió reservas internacionales. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Vemos tipo de cambio flexible y cortamos entonces, ¿sí? Yo creo que el gráfico lo voy a tener que hacer de nuevo. Sí, lo voy a hacer. Y analizamos tipo de cambio flexible. Ahí está. De acá partimos, equilibrio interno y externo. Lo primero que ocurrió entonces es que el Banco Central aplicó política monetaria expansiva y dijimos que en un primer momento eso aumenta la producción y baja la tasa de interés. Pero eso genera que la tasa de interés local quede por debajo de la internacional, aumenta la demanda de divisas, ¿sí?, y presiona para que el tipo de cambio suba. Ok,
¿Qué pasa con tipo de cambio flexible? Efectivamente, el Banco Central no interviene y el tipo de cambio va a subir. Y si sube el tipo de cambio nominal, ¿qué sube también? El real. Muy bien. Y si sube el tipo de cambio real, ¿qué va a pasar? Un cambio en la curva IS. Sí, ¿por qué? ¿Qué variable va a estar modificándose? Las exportaciones netas. Las exportaciones netas, ¿sí? Hay una depreciación real de la moneda y las exportaciones netas aumentan. Cuando aumentan las exportaciones netas, aumenta la demanda agregada, porque las exportaciones netas son un componente de la demanda agregada, y se genera un exceso de demanda agregada. Por lo que va a aumentar la producción hasta equilibrar el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, este aumento en la producción, ¿sí?, impacta en el mercado de dinero porque aumenta la demanda de liquidez por motivo de transacción, se genera un exceso de demanda de dinero, el público se desprende de los bonos, el precio de los bonos cae y la tasa de interés sube, tenía que subir seguro, ¿sí?, para igualarse a la internacional. Eso vuelve a equilibrar el mercado de dinero y además se vuelve a alcanzar el equilibrio externo porque la tasa de interés sube hasta igualarse a la internacional, ¿sí? Entonces, fíjense, la producción que había subido por la política monetaria después vuelve a subir cuando aumentan las exportaciones netas. Y la tasa de interés que había bajado ahora sube y vuelve a su posición inicial. En el gráfico, ¿sí?, estamos acá, después de la política monetaria. Sube el tipo de cambio real y suben las exportaciones netas. ¿Cómo vimos que se representa eso gráficamente? La IS. Muy bien, la IS, ¿hacia dónde se va a mover? Si sube la demanda agregada y subió la producción. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, muy bien. Fíjense que la IS se va a desplazar hacia la derecha, donde se cruce con la nueva LM, ¿sí?, donde la tasa de interés local vuelve a igualarse a la foránea y la producción, que primero aumentó por la política monetaria, después vuelve a aumentar cuando aumentan las exportaciones netas y la demanda agregada, ¿sí? Así que 2 veces aumenta la producción. Con tipo de cambio flexible, la política monetaria es la eficaz para modificar la producción, con tipo de cambio fijo es la política fiscal, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, si no hay preguntas, este modelo contempla algunos casos también en los que el desequilibrio no se produce por política monetaria, sino por shocks internacionales, shocks externos. Pero como hay ejercicios de eso, lo vamos a ver directamente con los ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer esos ejercicios en particular que son como los que, si los agarran solos, digamos, tal vez les cueste, es posible que les cueste ver cómo arrancar. Son 4 menos 20 pasadas. ¿Quieren que nos encontremos a las 4 y vemos práctica? ¿Les parece? Bueno, dale. Bueno, Dale. Dale, profe. Dale, profe.